Hola, vamos a ver algunas ideas básicas sobre la corriente alterna, que es la que utilizamos normalmente en nuestros hogares y hace que funcione nuestro mundo. Bueno, primero vamos a compararlo un poco con la corriente continua, que quizás sea más fácil de comprender. ¿Y qué es la corriente continua? Oiga, pues mire, en las baterías y pilas es el tipo de corriente que produce. Y también en las dinamos, que son las pilas y las baterías, mediante unos fenómenos químicos, producimos esa energía eléctrica. Y en las dinamos transformamos la energía mecánica de rotación en energía eléctrica de corriente continua. En los extremos de cualquiera de estos generadores, pues generamos una señal eléctrica de un valor de tensión constante. Imaginemos una pila, una batería, por ejemplo, que tenga 12 voltios, pues hasta que se desgaste esa pila y empiece a bajar sus valores de tensión, pues va a producir de manera constante esos 12 voltios, por ejemplo, y siempre la corriente va a circular en el mismo sentido. Vemos aquí una representación gráfica y el ejemplillo está hecho no con 12 voltios, está hecho con 1 voltio en esta gráfica. Vemos en este eje el valor en voltios y en este eje el valor del tiempo. Vemos que para 0,5 segundos el valor es de 1 voltio, para 1 segundo el valor es de 1 voltio, para 1,5 segundos el valor es de 1 voltio, y así será por gran cantidad de segundos, de horas, hasta que esa pila, por ejemplo, esa batería, pues se vaya gastando y vaya disminuyendo el valor de su tensión en sus extremos. ¿Vale? Esta sería una definición podríamos eh, considerar que es un buen ejemplo de una, de una corriente continua. Y bien, vemos que si representamos la tensión, por ejemplo, en función del tiempo, es constante. Para cualquier valor de tiempo, el valor es el mismo. Su representación gráfica es una línea horizontal. ¿Vale? Vemos, por ejemplo, que ese ejemplo pues, podría ser pues, el de una pila, que mediante un proceso electroquímico genera una tensión entre sus extremos, entre sus bornes, y esa tensión pues, va a ser continua. Hasta que se produzca, pues bueno, una disminución de esos valores de tensión porque la pila se desgasta, etcétera, etcétera, se va descargando, etcétera. Una batería, como puede tener un automóvil, por ejemplo, ese tipo de señal eléctrica que hay en sus bornes, en sus terminales, pues es una señal también continua. Los valores van a permanecer constantes hasta que se produzca ese desgaste de la batería y disminuyan esos valores, pero durante el tiempo de su funcionamiento normal van a ser constantes a lo largo del tiempo. No van a oscilar, no van a variar, no van a andar subiendo, no van a andar bajando. Y el sentido de circulación de la corriente siempre va a ser el mismo. No se va a producir una inversión en el sentido en el que circula la corriente. Si en vez de un generador electroquímico tenemos un generador mecánico, una dinamo, el concepto es el mismo. Si eso está girando a un número de revoluciones constante y movido por una máquina motriz, la que sea, una máquina de vapor, un motor de explosión, etcétera, etcétera, en sus extremos va a haber un valor constante de tensión y la tensión siempre va a circular, perdón, la intensidad siempre va a circular en el mismo sentido. No se va a producir una inversión, un cambio en el sentido de circulación de esa corriente eléctrica. Si representamos la intensidad, por ejemplo, para esa situación de la corriente continua, si tenemos una tensión que no varía y un receptor que le dejamos ahí conectado y no lo modificamos, pues la intensidad va a ser constante a lo largo del tiempo. Si yo represento la función intensidad tiempo o la intensidad en función del tiempo, en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical la intensidad, la variable es el tiempo, la función es la intensidad, pues ese valor permanece constante. Por tanto, su representación será una línea horizontal.
paralela al eje horizontal de tiempos. No se va a producir una variación. Si conectamos un receptor, ese receptor puede ser una lámpara, por ejemplo, pues ese valor va a permanecer constante y la dirección de circulación de esa intensidad pues también va a permanecer constante, ¿eh? Va a recorrer siempre la corriente eléctrica, el circuito en el mismo sentido. Es fácil de acercarnos al concepto de corriente continua. La tensión es la misma, la intensidad es la misma, su representación de la tensión, y se conecta un receptor y no modifico esas conexiones, la representación de la intensidad, pues es similar. En un G represento el tiempo, en otro los valores de tensión o de intensidad, y esa función es una línea horizontal. No varía esos valores a lo largo del tiempo, ¿vale? Ese es un concepto sencillo de comprender. Los electrones siempre van en el mismo sentido, los valores permanecen constantes, ¿vale? Oiga, pero ¿y entonces la corriente alterna qué es? La corriente continua hemos comprendido con facilidad qué es. Oiga, ¿y hay otro tipo de corriente? Sí, está la corriente alterna. Que por ejemplo la producen los alternadores que hay en las centrales eléctricas y es el tipo de corriente eléctrica que consumimos en nuestras viviendas, en nuestras industrias, etcétera, que llega a nuestras bombillas, a nuestros fluorescentes, a nuestros enchufes, y ahí la tensión y por tanto la intensidad varía con el tiempo, ¿vale? Además cambia de sentido de circulación. Se va alternando y durante un tiempo circulan los electrones en un sentido y posteriormente pasan a circular en otro. Está invirtiendo, está cambiando el sentido en el que la intensidad circula por un circuito. Esa forma que varía en nuestra utilización cotidiana, tanto doméstica como industrial, es en una forma senoidal. Si representamos los valores de tensión en función del tiempo, tendríamos una gráfica como esta que vemos aquí. Los valores irían subiendo, irían subiendo, irían subiendo, irían subiendo, llegarían a un valor máximo, descenderían, 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 se anularían, serían cero. Y oiga, ¿qué quiere decir un dibujo por debajo de esta línea? Estos son valores negativos. Se invertiría el sentido, se invertiría la polaridad en ese generador, se invertiría el sentido de circulación de la intensidad y esos valores irían creciendo, 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 pero de valor negativo, hasta llegar a un máximo negativo. Luego iría disminuyendo ese valor negativo, se iría acercando a cero, se anularía, volvería a repetirse el ciclo igual que el anterior. Esto es una señal senoidal, que veremos más adelante el porqué de esa forma de onda, el por qué se genera una señal alterna con esa forma tan característica. En el caso de nuestras viviendas y de la industria, tanto en España como en toda Europa, esta variación de valores, esta oscilación entre valores máximos, luego cambia de sentido, etcétera, etcétera, esta forma de onda básica que se va repitiendo se produce 50 veces por segundo, ¿vale? Y cada oscilación de estas, su unidad es el hercio. Un hercio es un tipo de oscilación de este tipo, ¿eh? Una curva de estas. Sube, 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 baja, 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 se hace el valor máximo negativo, se anula. Esto se repite 50 veces cada segundo. Esto es la frecuencia que tenemos en nuestras instalaciones domésticas, en nuestras industrias, etcétera. Una frecuencia de 50 Hz. Que no es universal, esto es en España, en Europa, pero por ejemplo en América, pues en vez de ser 50 Hz, pues son 60, ¿vale? Pero la forma de onda es similar, que es la forma de onda que se emplea en la distribución y transporte y consumo de la energía eléctrica que utilizamos normalmente. Bueno, vemos que se produce esa variación y esta representación por encima de este eje
son valores positivos, y eso de que sean positivos o negativos, ¿eso qué quiere decir? Pues consideramos positivos con una polaridad determinada y los electrones circulan en un sentido determinado, y cuando lo consideramos negativo, los electrones circulan en el sentido contrario al anterior. ¿Vale? Vemos que se produce una variación, los electrones van hacia un lado, luego vuelven y van hacia otro, están en un constante ir y venir. Y ahora vemos el porqué de ese proceder tan aparentemente tan caprichoso. ¿Vale? Esto, como habíamos dicho, en Europa es 50 Hz, esa onda básica se repite 50 veces cada segundo en Europa, en Estados Unidos 60 veces, en Estados Unidos y más países de América, o de otros países de Asia, etcétera, etcétera. Y pasa 2 veces por 0 voltios, vemos aquí y en este extremo, ¿vale? Y nuestros valores de utilización en Europa y en España, pues decimos que hay 220 voltios. Pero atención, esos 220 voltios, ¿qué es? Si esto está cambiando constantemente. Ahora sube, un instante después es más, un instante después es más, ahora llega un máximo, luego es menos. ¿Cómo? ¿220 dónde? Si esto se está moviendo, oscilando sus valores constantemente. 220 voltios es el valor eficaz, que se llama, ¿vale? Que veremos a continuación en qué consiste. Pero estos valores máximos, estos valores picos, son superiores a ese valor eficaz, ¿vale? En concreto, pues viene a ser de unos 300, bueno, ahí hemos redondeado 325, depende, 300, podemos considerar, haciendo números redondos, que es, pues sí, alrededor de 325 voltios, ¿vale? Eso se produce 2 veces en cada ciclo, una con unos valores positivos, otra con unos valores negativos, ¿vale? Y esto se produce, pues esta inversión del sentido de giro, con esa frecuencia de 50 Hz, pues se produce cada 10 milisegundos. Esto es rapidísimo. Estas variaciones son muy rápidas. Mirad, si la frecuencia es 50 Hz, si en un segundo hace esta onda 50 veces, en hacer una onda de estas tardará un 50avo de segundo. Un 50avo de segundo son 20 milisegundos. Por tanto, media onda de estas, pues tardará la mitad, 10 milisegundos, ¿vale? Luego esta oscilación de que sube, alcanza el valor máximo, se anula, esto se produce en 10 milisegundos. Y la onda completa, considerando los dos sentidos, pues se produce en 20 milisegundos. Estas oscilaciones son rapidísimas, por tanto en muchos receptores no la apreciamos. Oiga, entonces si conecto una bombilla se estará apagando y encendiendo constantemente, o veré yo que se enciende con mucha luminosidad la bombilla y luego se va reduciendo, se va apagando. No apreciamos nada. Digamos, esto es tan rápido que en los receptores pues no lo notamos. Si acaso los tubos fluorescentes, hay un efecto que es el efecto estromboscópico, que parece que hace ahí un poco de oscilación, o que eso se puede llegar a apreciar, pero en nuestro funcionamiento normal de los receptores no tenemos esa sensación de que las cosas funcionen, digamos, con mucha intensidad, con muchas ganas, y luego funcionen con menos y las cosas se apagan, se encienden. No. Nuestra sensación de utilización de la energía eléctrica pues es como de un continuo. Como una cierta, digamos, estabilidad, una cierta constancia, pero en realidad se está produciendo esa variación, esa oscilación. Y esta onda es la onda alterna senoidal, y la onda de tensión y la onda de intensidad tienen el mismo aspecto, tienen ese aspecto senoidal, van creciendo hasta un valor máximo, disminuyen, invierte de sentido, alcanza el valor máximo negativo, etcétera, ¿vale? Si yo conecto un receptor, pues la intensidad que circula por él, si lo conectado a una fuente de tensión alterna senoidal, pues la forma de onda de la intensidad será la misma, tendrá la misma forma. Irá creciendo, llegará a un valor máximo, disminuye, pasa por cero, invierte su sentido, etcétera, etcétera. El tiempo que tarda en producirse una onda de estas, una oscilación de estas, se llama periodo, y es el inverso de la frecuencia. Si una onda
Si 50 ondas de estas se producen cada segundo, pues en producirse una onda se tardará el inverso, 1 partido 50, un 50avo de segundo. ¿Vale? Ese es el concepto de periodo, que se representa por la letra T. ¿Vale? Bueno, vemos aquí una representación gráfica y en un circuito de corriente continua, pues siempre la intensidad circula en el mismo sentido. Y los valores de tensión, y si yo conecto un receptor y no varío las conexiones, pues los valores de intensidad serán constantes a lo largo del tiempo, hasta que se produzca, bueno, pues el desgaste de la pila, una caída de tensión por el uso de la pila, porque ya se ha gastado. Pero durante un tiempo determinado, pues habrá una constancia en esos valores. Sin embargo, en la corriente alterna se va produciendo tanto una variación de los valores que hay, van ascendiendo, van descendiendo, como del sentido. Unas veces la intensidad circula en un sentido y otros instantes circula en otro. Se va produciendo esa variación, esa alternancia en el sentido de circulación de la corriente. Oiga, ¿cómo decimos que hay 220 voltios ahí en el enchufe si resulta que estamos viendo que no es verdad, que los valores están modificándose constantemente, suben, bajan, hay una variación, hay una oscilación, no hay esa constancia? ¿Cómo decimos que hay 220 voltios? ¿En qué instante hay 220 voltios? Luego habrá 220, luego habrá un poco menos, luego habrá un poco más, luego es cero. ¿Por qué decimos esto? Esto se llama el valor eficaz y es el valor que debería tener una corriente continua para que se produjese el mismo efecto sobre un receptor que teniendo esa corriente alterna. Si conectamos, por ejemplo, un radiador eléctrico de 220 voltios en corriente continua, la tensión es constante, pues dará un calor determinado. Si tenemos una señal alterna de valor eficaz de 220 voltios, pues dará el mismo calor, ¿vale? Aunque vemos que ese valor no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por eso decimos que la tensión tiene un valor eficaz de 220 voltios. Realmente hay una definición como más específica, como más científica de lo que es el valor eficaz, pero necesitamos saber un poco de matemáticas para poderlo comprender. Dirá alguno, es la media. No es la media, porque si hago yo la media de unos valores positivos y de unos valores negativos, la media lógicamente será cero. La definición como más científica, como más solemne de valor eficaz nos dice que es el área encerrada por la curva del semiperiodo. Oiga, ¿pero eso qué es? ¿Y cómo voy a calcular yo el área de una curva? Si yo sé calcular el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo, de un círculo, pero de una curva. ¿Cómo hacemos eso? Oiga, sí, sabiendo cálculo integral eso se puede hacer, pero si no sabemos tanta matemática no pasa nada. Nos quedamos con el concepto de que una señal de un valor eficaz determinado me va a producir el mismo efecto que tener una corriente continua constante de ese valor. ¿Y eso cómo lo podemos medir? ¿Cómo lo podemos calibrar si hiciésemos un experimento? Oiga, con el calor. La electricidad produce calor. Si usted tiene una señal alterna, conecta un receptor, lo tiene un tiempo funcionando y ese receptor se calienta a una temperatura determinada, si yo tengo una señal continua y en el mismo tiempo consigo que se caliente lo mismo ese receptor, que se eleve la temperatura, digamos, me estaría haciendo el mismo efecto. Luego, el valor eficaz de esa señal alterna yo le equiparo a el valor de una corriente continua que me haga el mismo efecto. Aunque matemáticamente y desde el punto de vista de la física, pues podemos buscar una definición como más precisa, como más exacta, pero ya decimos, no pasa nada si no conocemos todavía, por ejemplo, el cálculo integral o cosas de estas, sino podemos hacernos una idea de cuál es el concepto de valor eficaz. Vemos aquí una representación gráfica, vemos que tenemos el valor eficaz, subiría hasta un valor máximo, desciende, etcétera, etcétera. ¿Vale? Veremos posteriormente que hay una relación en la onda senoidal entre el valor eficaz y el valor máximo. El valor máximo es el valor eficaz multiplicado por raíz de 2.
De igual manera, si sabemos el valor máximo, podemos determinar el valor eficaz dividiendo ese valor máximo entre raíz de 2. ¿Vale? Luego, vamos viendo los diferentes conceptos que nos pueden resultar un poco novedosos, un poco extraños, aunque tengamos familiaridad con la electricidad, si estamos acostumbrados simplemente a hacer cálculos y razonamientos con corriente continua, la corriente alterna nos parece una cosa un poco loca, un poco absurda, que sube, que baja, que cambia de sentido, pero lo podemos comprender si vamos pensando, vamos razonando un poco, vamos estudiando con detenimiento qué es lo que ocurre. Oiga, ¿y esto por qué es así? ¿Y por qué nosotros tenemos corriente alterna en nuestras casas, en nuestros enchufes, no tenemos corriente continua? Que parece que lo de la corriente continua es como más comprensible, como más manejable, no cambia, los valores son constantes, la intensidad siempre circula en el mismo sentido. Esta locura de que cambia de sentido, cambian los valores, ¿esto por qué hacemos estas cosas aparentemente tan raras? Pues para comprendernos nos tenemos que ir al origen, a cuando nos alumbrábamos con velas y candiles y llega la corriente eléctrica. Hay un fenómeno de competencia científica e industrial que se ha denominado la guerra de las corrientes, fue un pulso, una lucha entre Thomas Edison y Nikola Tesla. Y Thomas Edison defendía la corriente continua para distribuir la energía eléctrica y Nikola Tesla defendía la corriente alterna. Y como vemos, finalmente se impuso el concepto de Tesla de utilización de la corriente alterna. Y dirá alguno, oiga, pero esto, ¿por qué? ¿Cómo fue esto? ¿Por qué tenemos esta cosa tan rara, tan caprichosa, tan variable? Cuando la corriente continua, oiga, pues tengo un valor, siempre el mismo, parece todo como más razonable. ¿A santo de qué viene esta locura de la corriente alterna, esta locura aparente de la corriente alterna? Pues vamos a verlo un poco cómo fue esa guerra de las corrientes, vamos a hacer un poco de desarrollo histórico. Y tenemos aquí a nuestro amigo Edison, que fue un gran inventor, una persona constante, trabajadora, formado a sí mismo, no es alguien con una formación académica de ir a la universidad, sino con un fuerte componente autodidacta, patentó unos 2000 inventos relacionados con la electricidad, es alguien que aparte de ser inventor, pues tenía su labor empresarial, su labor comercial, tenía su industria que se dedicaba pues a inventar cosas y a fabricar cosas y a vender cosas y sus empleados, formó también pues con un imperio industrial y fue una persona efectivamente pues muy trabajadora, muy luchadora, muy constante, que hizo grandes aportaciones al mundo científico técnico, pero con esa formación pues un poco peculiar, un poco Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Él fue su propio, digamos, maestro y con voluntad y con trabajo pues consiguió inventar muchas cosas y tener un papel muy notable, pero no tenía una formación reglada de haber, por ejemplo, aprendido muchas matemáticas, etcétera. Era un gran observador, un gran experimentador, un gran hacedor de prueba-error, ¿eh? Y fue el gran defensor de la corriente continua. Tuvo gran lucidez en muchos asuntos, hizo muchos inventos, pero ahí vemos que en algún concepto, pues bueno, estaba equivocado. Este fue Nikola Tesla, fue una persona que vivió en lo que ahora es Yugoslavia, emigró a Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero previamente había estudiado ingeniería y tenía una sólida formación pues en matemáticas, en física, etcétera. Aparte de ser también trabajador, constante, tener gran capacidad intelectual, pues también tenía una formación sólida. Trabajó en París para la empresa de Edison, posteriormente fue a Estados Unidos, trabajó para él, fue empleado de Edison, pero tuvieron discrepancias porque defendía el hacer cosas con corriente alterna y Edison aquello realmente yo creo que no lo entendía, porque hay que saber un poquitín de matemáticas, hay que tener otra comprensión y Edison era muy de lo suyo,
Era muy trabajador y muy constante y muy inteligente, pero también parece ser que muy testarudo para algunas cosas. Era difícil de que cambiase la opinión. Tuviesen sus discrepancias. Tesla pidió la cuenta en la empresa de Edison porque se cansó de que no le hiciesen caso. Buscó otros socios capitalistas, en concreto, principalmente fue Westinghouse, pues un empresario que se había hecho rico inventando unos frenos neumáticos para los trenes y dijo, bueno, pues igual lo que dice este señor, este Tesla, es un buen negocio, vamos a invertir aquí dinero, vamos a asociarnos con él y defendían la distribución de la energía eléctrica con corriente alterna. En esa competencia, Edison lo que hacía era meter miedo a la gente, porque el problema no es que fuese corriente continua o alterna, es que la gracia de la corriente alterna es que para transportarla se elevaba a altas tensiones. Y Edison decía, oiga, ¿cómo van a utilizar esto? Si esto es peligrosísimo. Y se dedicaba, por ejemplo, a electrocutar bichos para meter miedo a la gente. Oiga, no se les ocurra en su pueblo, en su ciudad, abrazar esta alternativa que proponen, porque esto es peligrosísimo. Mire lo que pasa. Si hasta puedo electrocutar un elefante, si hasta se muere un elefante. Si toca usted ahí, fíjese lo que no le pasará. Esto es un poco manipulativo, porque lógicamente la distribución en corriente alterna se realiza a alta tensión, pero luego cuando se va a utilizar en los hogares, en las ciudades, etcétera, pues se rebajan esos valores a unos valores pues más asumibles, que no presenten excesivo peligro para las personas. Entonces un poco ahí había un poco de manipulación, ¿no? De querer cambiar las cosas o no decir toda la verdad. Pero hacía unas exhibiciones electrocutando bichos y era realmente claro, pues la gente se quedaba sobrecogida, ¿eh? Electrocutaba perros, caballos, elefantes, claro. Entonces decía la gente, jolín, pues esto es peligrosísimo, esto es terrible. Pero realmente había ahí un cierto sentido, digamos, manipulativo. La silla eléctrica. Edison es un gran inventor, inventó cosas muy positivas y muy útiles, pero también hizo alguna demoniura, ¿eh? Fíjese, en la silla eléctrica pues se aplican a las personas para ejecutarles pues una tensión elevada. Claro, y para conseguir esa tensión elevada es una tensión en corriente alterna. Y decía, oiga, pues mire, esto es peligrosísimo. De la que invento la silla eléctrica, meto miedo a la gente, oiga, pero si la gente se muere con esto, es peligrosísimo. Mire, si es que matamos así a la gente, no se le ocurra utilizar esto. Claro, no es el problema corriente continua alterna, es que no valores en baja tensión o valores en alta tensión. Pero para la utilización en los hogares no vamos a meter 10.000 voltios, 20.000 voltios, 50.000 voltios. Utilizaremos 110 voltios, 220 voltios, etcétera, aunque sea en corriente alterna. Esto es un poco jugar un poco con la manipulación. Tesla también defendía las bondades de la corriente alterna, por ejemplo, para utilizar motores de corriente alterna. En la industria, en muchas aplicaciones, pues se empleaban ya motores eléctricos y los motores eléctricos de corriente continua tienen un punto débil, que es el colector de delgas, que es esta pieza de aquí. Esta pieza establece conexión con el exterior poniéndole aquí unos elementos que son las escobillas que están rozando con ello. Entonces ese roce mecánico produce un desgaste, produce averías, produce chisporroteo, etc. Y es, digamos, el punto débil de la máquina. Y en el motor de corriente alterna que inventó Tesla, este elemento no existe. Con lo cual la máquina se abarata, gana fiabilidad, nos evitamos averías, etcétera, etcétera. Pero claro, para poder utilizar el motor de corriente alterna necesitamos tener corriente alterna. Entonces, Tesla era defensor de esa alternativa porque vamos a ver que es más económico el transporte de energía eléctrica mediante corriente alterna y además tiene grandes ventajas la utilización del motor de corriente alterna. Vemos esta pieza que es, digamos, el punto débil del motor de corriente continua, el colector de delgas. Las delgas son estas piezas que vemos aquí.
que están unidas al bobinado, y esto se establece conexión con el circuito exterior mediante unas escobillas, unos elementos que están haciendo presión sobre estas delgas que son conductoras, y ese elemento mecánico es un punto débil, porque se produce rozamiento, se frena la máquina, hay que gastar una energía mecánica por ese rozamiento, si no está bien ajustada la presión ahí hay chisporroteo, en fin, es un punto débil importante de la máquina. La máquina funciona, pero esto es un foco de averías, por decirlo de alguna manera. Y entonces en la máquina de corriente alterna, pues esa pieza no es necesaria. Funciona sin la necesidad de esa pieza y la máquina es más barata, es más fiable, etcétera, etcétera. Vemos un detalle de ese colector de delgas, bueno, aquí habría unos anillos rozantes, etcétera. Unas piezas que conoceremos más adelante si seguimos con el estudio de la electricidad y de los motores, pero ese es el gran punto débil de la máquina de corriente continua. Que en la máquina de corriente alterna, en los motores de corriente alterna que inventó Tesla, pues no existe. Y tenemos una imagen de un motor de corriente alterna y ese elemento no existe. Hay otra serie de elementos y la ausencia de ese colector abarata la máquina, hace que tenga mayor fiabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos ahí pues una mayor ventaja. ¿Vale? Vemos ahí las diferencias y principalmente pues está en ese elemento que es el conmutador de delgas, que en la máquina de corriente alterna no existe y conseguimos una máquina más barata, más fiable, etcétera, etcétera. Oiga, pues muy bien, vamos a ver qué pasa si yo quiero distribuir la energía eléctrica. Tengo que contar con una cuestión. Los cables por los que distribuyo la energía eléctrica tienen una resistencia. A la electricidad le cuesta pasar por ellos. Oiga, ¿yo puedo saber cuánto le cuesta? ¿Puedo averiguarlo? Sí, sí, sí. Hay una formulilla que me dice que la resistencia de un conductor es ρ por longitud partido sección. ¿Y qué es eso? ρ es la resistividad, es la resistencia específica que tiene cada material. No todos los materiales oponen la misma resistencia al paso de la corriente eléctrica. No pone lo mismo el oro que el zinc, que la madera. Lógicamente hay materiales que son aislantes, que no dejan pasar, la madera, el plástico, el papel, y materiales que son buenos conductores, pero unos más que otros. Entonces eso es como el carnet de identidad de cara al paso de la electricidad de cada material. ρ es la resistencia específica y esa ρ es la resistencia que tiene 1 metro ese material de 1 milímetro cuadrado de sección. ¿Vale? Entonces, cuanto menor sea la resistividad, es que menos resistencia opone ese material a que le cruce la corriente eléctrica, es que es mejor conductor. L es la longitud del conductor. Cuanta más longitud tenga ese cable, más resistencia opondrá, más le costará pasar a la electricidad. Esa es la sección. La sección es la sección transversal, es lo grueso que es ese cable. Cuanto más grueso sea ese cable, cuanta más sección tenga, menos resistencia tendrá. Y si comparamos la electricidad con el tráfico rodado, por ejemplo, cuanto más ancha sea una carretera, pues menos le cuesta pasar al tráfico por ahí. Es un ejemplo sencillo de comprender, ¿vale? Luego, esta sencilla fórmula nos da la resistencia que tiene un conductor de un material determinado, que viene caracterizado por su resistencia específica, por su resistividad, que se representa con la letra Y ρ, depende de la longitud de ese conductor y depende de forma inversamente proporcional a la sección. Cuanta más sección tenga ese cable, menos resistencia tiene. Cuanto más ancha sea la carretera, menos le cuesta pasar por ahí al tráfico. Bien, además hay otros factores de que depende. Bueno, el material, como hemos dicho, la longitud, el área y otro factor que es la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta también la resistencia, ¿vale? No es igual la temperatura ambiente, que cuando un conductor se ha calentado, pues la resistencia que tiene pues es mayor,
¿vale? Pero en principio, a la hora de proyectar un tendido eléctrico, pues consideremos de forma especial las otras tres características: el material que le vamos a hacer, qué longitud va a tener esa línea eléctrica, y la sección, ¿vale? La longitud está definida. Si yo quiero unir eléctricamente el punto A con el punto B, con la longitud puedo jugar muy poco. Tendré que tender un cable de esa longitud. El material. Los buenos conductores son caros. El mejor conductor que hay es el oro. Lógicamente no vamos a hacer los cables de oro, porque sería una ruina. Entonces hay que buscar un compromiso entre el coste y la conductividad eléctrica de ese material. Entonces un equilibrio razonable pues normalmente está en el cobre, en el aluminio, en que la relación coste-resistividad pues es una relación favorable. Y el área, la sección, cuanto más grueso sea el cable, menos resistencia va a tener. Pero claro, cuanto más grueso sea el cable, más material voy a tener yo que emplear, más caro va a ser aquello. Luego hay que jugar con estos factores, combinarlos de la forma más positiva y más razonable posible para conseguir la menor resistencia posible. ¿Vale? Ahí tenemos una representación, la resistividad del material, una característica específica de ese material. Esa es la sección transversal de ese conductor, ¿vale? Y aquí tenemos la formulilla. Rho por longitud, partido, sección. Aquí la sección en este gráfico, en este dibujo, la he llamado A, el área de esta sección, pero claro, esto claramente es la sección de este conductor, ¿vale? ¿Y de qué depende? Cuanto más largo, más resistencia. Cuanto más corto, menos resistencia. Con el área, cuanto más área, cuanto mayor es la sección, menos resistencia. Si la sección es menor, si el conductor es más estrechuco, si la carretera es más estrecha, a los coches les cuesta pasar más por ahí, por decirlo de alguna manera, por buscar una similitud con el tráfico. Podemos ver un ejemplo en una distribución de energía eléctrica y hacer una comparativa entre la distribución en corriente continua y en corriente alterna. Suponemos que tenemos una central eléctrica, una ciudad, una pequeña ciudad, la queremos alimentar eléctricamente y tenemos que tender una línea eléctrica que las una. Vamos a hacer dos supuestos. Uno, que hacemos esa distribución y transporte con corriente continua, y luego hacemos otro supuesto en el que suponemos que hacemos esa distribución y transporte con corriente alterna. Y vamos a establecer una comparación. Imaginemos un primer caso con corriente continua y imaginemos, por poner números redondos, que el generador de esa central pues produce la tensión a 100 voltios, que estoy alejado 100 kilómetros de esa ciudad y que en esa ciudad necesitan 200 amperios, que llegue a una intensidad de 200 amperios. Vamos suponiendo una ciudad pequeñita, vamos a suponer los primeros tiempos de la electricidad, donde las casas tenían pocos receptores, un par de bombillas, etcétera. Imaginaros un pueblo que tiene 100 casas, que en aquella época que tenían pocas necesidades de consumo, no tenían lavadora, no tenían nevera, bueno, con que llegase a cada casa 2 amperios valía, 2 por 100, 200 amperios. Imaginemos ese supuesto. Es un supuesto teórico con números redondos para facilitar los cálculos, una cosa simple. Realmente las ciudades pues tienen mucho más consumo eléctrico, las tensiones en las centrales son diferentes, etcétera. Pero para hacer un supuesto sencillo que nos pueda servir de ejemplo. Y por supuesto las líneas de transporte son más de 100 kilómetros. Las hay de cientos y de miles de kilómetros. Vamos a ver, yo tengo un generador eléctrico, tengo una ciudad a la que quiero alimentar y tengo un cable que los va a unir. Y ese cable, como hemos visto anteriormente, tiene una resistencia. Le va a costar pasar a la electricidad por ahí. Pues vamos a hacer un supuesto y vamos a ver qué pasaría. Oiga, ¿qué potencia necesitará esa ciudad? La fórmula de potencia es tensión por intensidad, 100 voltios
por 200 amperios, 20.000 vatios, 20 kilovatios. Yo necesito transportar 20 kilovatios, esos 100 kilómetros. Vamos a ver qué ocurriría, qué cable tendría yo que poner, cómo haríamos las cosas. Oiga, se va a perder algo por el camino. Si recordamos los fundamentos de electricidad, yo tengo aquí dos cosas en serie, dos receptores en serie, pues la tensión se va a repartir entre la resistencia que tengo en la línea y la resistencia que tengo en la ciudad. Para la hora de representarlo, toda la resistencia que hay en esos 100 kilómetros yo lo represento aquí como una única resistencia que me va a simbolizar, que me va a representar esa resistencia. Pero tengo una resistencia en serie con la resistencia que tengo en la ciudad. Luego estos voltios se van a repartir entre la resistencia de la línea y la ciudad. Oiga, ¿y cuánto me puedo permitir yo que se quede en la línea? ¿Cuántos voltios me puedo permitir yo que se queden aquí, que se pierdan aquí? Porque si alguno se queda por el camino, de los 100 voltios no van a llegar los 100 a la ciudad. Pues imaginemos que nos podemos permitir que en la línea se queden 10 voltios. Y con que lleguen 90 a la ciudad van a funcionar las cosas más o menos bien, va a ir todo bien, los receptores van a funcionar más o menos igual. Vamos a hacer esa hipótesis, esa suposición para servirnos de ejemplo. Que los voltios que se van a quedar ahí en la resistencia de la línea, pues puedan ser 10 voltios. Oiga, sabemos una formulilla que me dice que V es R por I. ¿Vale? Pues los voltios que va a haber en esta resistencia serán la resistencia de la línea por la intensidad. Yo sé que la intensidad que circula por aquí, como estamos en un circuito en serie, la intensidad que va a llegar a la ciudad tiene que pasar por esta resistencia de aquí. Por tanto, los 200 amperios que necesita la ciudad van a pasar por aquí. Luego, por esta intensidad yo sé que va a ser de 200 amperios. Oiga, ¿qué resistencia tendría que tener la línea para que aquí se quedasen solamente 10 voltios? Una operación sencilla. VR es resistencia de la línea por intensidad. Luego despejo la resistencia de la línea, hago un cálculo y veo, esto es todo un supuesto teórico, la realidad es igual algo más compleja, pero un supuesto para entender esa diferencia entre el transporte y distribución con corriente continua y con corriente alterna. Pues realizo esos cálculos y determino que ese cable tendría que tener 0,05 ohmios, o sea, una resistencia muy pequeña. Un cable de 100 kilómetros. Oiga, para que un cable tan largo tenga una resistencia tan pequeña, yo tendré que hacer un cable, pues igual un poco grueso, tendré que poner, ¿no? Una sección un poco consistente, porque que tenga muy poca resistencia, 0,05 ohmios, una resistencia muy pequeña. Oiga, pues, y en 100 kilómetros, pues ese cable, oiga, tendré que poner un buen cable. Tendrá que ser, pues un cable, le voy a poner de cobre, porque encuentro una buena relación calidad-precio. El oro es mejor conductor, pero no voy a poner el cable de oro. Pues oiga, le voy a poner de cobre, vemos qué resistividad va a tener el cobre, etcétera. Pero intuyo que va a tener una sección que va a tener que ser muy grueso el cable, para que tenga tan poca resistencia. Vamos a continuar nuestros cálculos. Oiga, hemos visto una fórmula anteriormente y la resistencia de la línea es ρ por longitud partido por sección. Oiga, pero ese ρ, ¿cómo lo sé yo? Esto, la longitud la sé, la resistencia de la línea ya he visto cuál es, la sección la despejaré, pero ρ, hay unas tablas que nos relacionan el material con su resistividad. Entonces buscaremos la resistividad del cobre. Yo se la puedo decir de memoria porque es una cosa muy utilizada y es 0,0172 ohmios por metro por milímetro cuadrado, pero claro, nadie va a saber todos los coeficientes de resistividad de todos los materiales conductores del mundo mundial. Hay unas tablas, eso es un dato del problema, acudiríamos a esas tablas y lo miramos. Entonces voy a utilizar un conductor de cobre, cojo ese dato de coeficiente de resistividad 0,0172 ohmios por metro por milímetro cuadrado y de ahí despejo la sección de esa fórmula, ¿vale? Despejo la sección y la sección pues será ρ por longitud partido resistencia a la línea.
hago los cálculos, pongo los datos numéricos que conozco y me sale 34.400 milímetros cuadrados. Eso me suena a mí que es una cosa muy grande. 34. El valor, el valor nos va a salir en milímetros cuadrados, porque ρ, la resistividad, es ohmios por metro por milímetro cuadrado. Oiga, eso a mí me parece una cosa muy grande, ¿no? 34.000 milímetros. No me hago idea de cómo es de grande. Una cosa que tenga 34.000 milímetros cuadrados, ¿cómo es de grande? Pues no sé, pero me da sensación de que eso es la sección, eso es el área transversal del cable. Oiga, pues muy fácil. Si yo voy a utilizar un conductor circular, pues la sección de un círculo sé que es pi por r cuadrado. Voy a despejar el radio a ver qué radio tendría la sección de ese conductor. Despejo, hago las operaciones convenientes y obtengo un radio de 104,64 milímetros. Eso de radio. Pues fíjese qué diámetro tendría que tener ese cable, del doble, de 208, bueno, prácticamente 210 milímetros. Cojan ustedes una regla, una escuadra, un cartabón, algo que tengan para medir, y miren lo que es esa longitud de 210 milímetros. Pues eso sería el diámetro de ese conductor. Eso es como una tubería de grande. Eso es inmenso. Luego yo necesito emplear mucho material, muchos kilos de cobre. Eso me va a costar un dinero. Además lo tengo que colgar de un poste. Ese poste, para aguantar ese pedazo de cable, ¿cómo tiene que ser de grande? ¿O cada cuántos metros tengo yo que poner un poste para soportar ese conductor tan grande, tan gigante? Uf, echamos cuentas y nos sale, no sé, habría que ver los precios, los kilos de cobre que voy a necesitar, cómo tendrían que ser esos apoyos. Uf, un dineral, me cuesta esto. Uf, un dineral. Un capital grandísimo. Oiga, ¿usted puede llevar la electricidad de esa central a ese pueblo? Sí, pero vamos, esto es la obra del Escorial. Esto va a ser una ruina. Bueno, ¿a cuánto le tengo yo que cobrar el kilovatio a los clientes para recuperar la inversión que tengo que hacer? Esto es una ruina. Poderse hacer, se puede hacer. Oiga, entonces, ¿cómo el bueno de Edison defendía esto? Una de dos. O le pasa una factura a los clientes terrible, como empresa eléctrica, para recuperar la inversión, o tiene un negocio ruinoso. Edison lo que proponía prácticamente era poner una central eléctrica en cada pueblo, de manera que no había que tender un cable muy largo para alimentar a los receptores. Una central eléctrica en cada pueblo, o varias centrales eléctricas en cada pueblo, cada calle o cada pocas calles. Entonces ese es el concepto que tenía Edison. Entonces a él le funcionaba siempre y cuando en cada pueblo, cada ciudad, pues podía tener la central eléctrica o varias centrales eléctricas, de manera que el cable para distribuir esa energía eléctrica pues no tuviese que ser muy largo, ¿vale? Ese es el concepto de Edison. Entonces habría ciudades que tendrían manera de hacer esas mini centrales. Oiga, ¿aquí cómo hago yo esas mini centrales? Pues tendré una dinamo, un generador de corriente continua, y necesito algo que lo mueva, que lo haga girar. Que puede ser pues una corriente de agua en una central hidráulica, o poner un motor térmico, una máquina de vapor, se estilarían entonces, etcétera. Luego, con ese concepto, era el concepto de Edison, pero igual no todos los pueblos podían permitirse tener una central o varias, porque no tienen un río, por si tienen que poner un motor, pues les cuesta mucho, etcétera, etcétera. Pero ese era su concepto, y la energía eléctrica era como una novedad maravillosa, y esa era lo que vendía y lo que hacía. Además, producir cosas, digamos, al por menor, tener muchas mini centrales eléctricas es más caro que tener una macrocentral y producir al por mayor. Lo mismo que producir coches o producir galletas. Me resulta más rentable la inversión si produzco muchas unidades, rentabilizo mejor los gastos fijos. Produciendo kilovatios me pasa lo mismo. Me es más económico tener una central eléctrica grande que no muchas mini centrales pequeñas. Este era el concepto de Edison. Entonces vemos que si tengo yo que llevar 100 kilómetros la energía eléctrica, vamos, ni hablar. Los tengo que tener a la puerta de mi casa, ni 100 kilómetros ni 10.
Esto es una ruina al transporte de energía eléctrica con este sistema. Vamos a hacer una comparativa. Bueno, ¿y qué potencia se perdería por el camino? La potencia perdida, la formulilla es resistencia por intensidad al cuadrado. Luego la potencia que se pierde en la línea, una potencia que yo tengo que producir y no van a consumir en la ciudad, que yo tengo el gasto de producirla pero no voy a poder cobrar, pues potencia que se pierde en la línea es resistencia de la línea por intensidad al cuadrado. Hago la cuenta y pierdo 2000 vatios. ¿Vale? 2 kilovatios que pierdo, que tiro, que eso no lo va a aprovechar nadie, que eso es una pérdida que tengo. Bueno, oiga, y entonces con la corriente alterna, ¿cómo lo hacemos? Mire, con la corriente alterna funciona un aparato que es el transformador. Y el transformador lo que hace es varía los valores de tensión y de intensidad. Lo que va a ser constante es la potencia que yo voy a transportar. Potencia es tensión por intensidad. Si yo varío, por ejemplo, la tensión y la hago crecer mucho, lo que va a ser más pequeño es la intensidad. Y lo que me determina a mí, lo que me condiciona la sección de los cables, es la intensidad que los va a atravesar. Si los cables los va a atravesar una intensidad pequeña, esos cables pueden tener una sección menor, por lo tanto van a ser más económicos, más ligeros, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, si yo quiero que la intensidad sea pequeña, lo que tengo que hacer es elevar la tensión, elevar los voltios. Y eso lo hacemos con un aparato que es el transformador, que con corriente continua no funciona. Esa es la gracia. Este aparato funciona con corriente alterna. En corriente continua yo no puedo elevar y disminuir los valores de tensión. En corriente alterna sí. Esta es toda la gracia del transporte de la energía eléctrica en corriente alterna. Yo puedo elevar los valores de tensión a valores muy grandes, con lo cual la intensidad se hace muy pequeña y puedo emplear unos cables más finos. Oiga, pero si eleva usted mucho la tensión, el que meta mano por ahí se va a quedar frito del calambre que le va a dar. Atención, lo mismo que los elevamos, los reducimos. Y cuando los vamos a utilizar, llegamos a las poblaciones, a la utilización que van a tener en los domicilios, en las industrias, disminuimos el valor a valores que no sean peligrosos. Este es el concepto de distribución y transporte en corriente alterna. Entonces, el caso anterior vamos a adaptarle a un transporte en corriente alterna. Vamos a hacer una cosa. Ahora producimos corriente alterna en la central, lo mismo a 100 voltios, pero vamos a utilizar un transformador y vamos a elevar los valores de tensión a 10.000 voltios. Vamos a realizar ese transporte de 100 kilómetros a 10.000 voltios y en la entrada del pueblo vamos a reducir los valores de tensión otra vez a 100 voltios. Las condiciones de origen y de llegada son las mismas. Yo en la central produzco tensión a 100 voltios. A 100 voltios la voy a utilizar también en la ciudad en cuestión. Esto no son valores reales, no se utilizan 100 voltios. Las casas utilizamos, por ejemplo, 220 voltios. Esto es para usar un ejemplo con números redondos. Y imaginemos que las necesidades pues, son las mismas y que necesitamos que lleguen ahí 200 amperios en esa ciudad. Vamos a hacer los cálculos y vamos a ver lo que necesitaríamos. Vamos a ver que los cables que yo necesito en ese tendido, pues bueno, que sean gruesos, son mucho más finos que los que necesitaba en el caso anterior y por tanto va a ser más económico ese tendido de 100 kilómetros. Ahora tengo este caso, tengo el generador en corriente alterna, pero tengo un transformador que me va a elevar los valores, tengo la resistencia que va a tener la línea al cable de 100 kilómetros y a la llegada a la ciudad voy a tener un transformador que me va a cambiar esos valores y me los va a convertir en unos valores de utilización eh, más utilizables en los hogares, a nivel doméstico, menos peligrosos. Pues vamos a ver qué pasaría ahí. La potencia que tengo que transportar, tensión por intensidad. ¿Vale? Entonces, vamos a ver a lo largo de esa línea de 100 kilómetros qué intensidad necesitaría yo. Divido la potencia, que he calculado antes, que son 20.000 vatios, entre 10.000 voltios, y resulta que por esa línea
en vez de circular 200 amperios, solamente van a circular 2 amperios. Fíjese qué diferencia. Antes circulaban 200 amperios, ahora circulan 2. Lógicamente ese cable, para que circulen por él 2 amperios, va a tener que ser más fino que cuando circulaban por ese cable 200 amperios. Fíjese qué gran ventaja estamos teniendo. Si aumentamos la tensión, disminuimos la intensidad, con lo cual la sección del cable disminuye, necesito utilizar menos material, hago menos gasto, los postes para soportar esos cables van a ser más sencillos o los puedo espaciar una longitud mayor, etcétera, etcétera. Voy a producir un abaratamiento grandísimo. Bueno, si suponemos que yo me voy a permitir el lujo de que se me pierdan 10 voltios por el camino, ¿vale? Y que lleguen 10 voltios menos ahí, pues oiga, pues nada, yo haría el mismo cálculo que antes para ver qué resistencia tendría que tener la línea y la línea tendría que tener 5 ohmios de resistencia. Voy a ver qué sección tendría que, fíjese, en el caso anterior eran 0,05 ohmios, ahora son 5 ohmios, ¿eh? La resistencia pues puede ser mayor, por tanto el cable no tiene que ser tan grueso, puede ser algo más fino o bastante más fino. La resistencia de la línea Rho por longitud partido sección, si utilizo el cobre, por ejemplo, utilizo los valores de resistividad del cobre. La longitud está definida por la separación entre la central y la ciudad, son 100 kilómetros. Voy a ver qué sección tendría que tener esto. Hago el cálculo, despejo, 3.440 milímetros cuadrados. Me sigue pareciendo una cosa muy grande, pero antes no eran 3.000, antes eran 34.000. Dese cuenta de la diferencia. Oiga, y eso sí parece un valor grande, es más pequeño que el otro, pero no me hago idea. ¿Eso qué radio tendría la sección de ese cable o qué diámetro? Pues nada, si eso tiene sección circular, la sección de un círculo es pi por r cuadrado, despejo el radio y me salen 33 milímetros. El doble del diámetro serían 66. Te coge una regla, lo mide con una regla, verá que también es un tamaño, bueno, apreciable. Pero es que antes eran 210, era muchísimo más grande ese cable. ¿eh? En la realidad, esto es un ejemplo para ver las bondades de la corriente alterna, pero en el transporte de corriente alterna no se emplean 10.000 voltios, se emplean 20.000, 30.000, 60.000, 220.000, valores mucho más grandes, con los cuales las intensidades disminuyen muchísimo. Esto es simplemente un ejemplo con números redondos para poder establecer una comparativa y darnos cuenta de la ventaja que significa el uso de la corriente alterna en la distribución de energía eléctrica. Pues bueno, ahí vemos que si yo necesito unos cables que son más sencillos, tienen menos sección, voy a emplear menos material, los apoyos para sostener esos cables pueden ser más sencillos o los puedo espaciar más, consigo un abaratamiento muy grande en ese transporte y distribución de energía eléctrica, con lo cual se hace posible una rentabilidad económica. Yo tengo que hacer una inversión en poner los postes, los cables, etcétera, pero no es tan grandísima, tan inmensa como sería en el caso de la corriente continua, ¿vale? La potencia que se va a perder, potencia, resistencia de la línea por intensidad al cuadrado, 20 vatios. Antes nos salían 2.000 vatios que perdíamos. La potencia que pierdo es potencia que tengo que producir y que no llega a la ciudad, que no se consume, por lo tanto no se cobra. Eso es un dinero perdido, traducido esa potencia a dinero. Y fíjense qué diferencia. Eran 2.000 vatios en el caso anterior y en este son 20 vatios. Fíjense que la diferencia es muy grande. Luego yo estoy desaprovechando menos energía, estoy teniendo unos costes mucho menores en el material de esa línea, etcétera, etcétera. Luego vemos que utilizar corriente alterna nos ofrece una ventaja económica grandísima con relación a la corriente continua. Y si además, si tengo corriente continua,
perdón, corriente alterna, puedo utilizar motores de corriente alterna cuando necesite utilizar motores eléctricos, y esos motores de corriente alterna son más baratos, tienen mejor rendimiento, tienen mayor fiabilidad que unos motores de corriente continua, pues vemos que se van sumando ventajas para el uso de la corriente alterna, que como vemos se ha impuesto y es la que finalmente utilizamos en nuestra vida cotidiana. Oiga, pero ¿y en las casas igual para alguna cosa, para algún aparato, igual hace falta corriente continua? Sí, pero hay unos rectificadores, hay unos elementos que convierten esa corriente alterna en corriente continua y podemos utilizar corriente continua cuando nos haga falta. Pero el tenerlo en nuestra casa, el hacer que llegue allí, pues lo hacemos mediante la corriente alterna, el poder disponer de esa energía eléctrica. Y todo se produce de una forma pues, más económica, más barata, más simple. ¿Vale? Los cables para la distribución de energía eléctrica no suele ser un conductor único, sino suele ser un cable compuesto. Suele tener un núcleo de acero para darle una consistencia mecánica, para que aquello no se rompa, por colgarlo muchos metros, y suele tener unos conductores alrededor rodeándolo, que son por los que nos interesa que pase la corriente eléctrica, que son de, bueno, pues de cobre o de aluminio. En las líneas de alta tensión de aluminio porque es más ligero, es más caro que el cobre, pero es más ligero, con lo cual tiene menos peso, los apoyos los puedo distanciar más o pueden ser más sencillos, etcétera, etcétera. Bueno, vemos ahí varios ejemplos de cables de este tipo para el transporte en alta tensión, con un núcleo de acero que le da consistencia mecánica al cable, que hace que aquello pues no se rompa al ser muy largo, no se quiebre, le da esa resistencia, esa consistencia mecánica, y alrededor pues pongo unos conductores que son de aluminio, que ese aluminio pues es más ligero, pesa menos y es buen conductor de la electricidad, y así realizo yo los tendidos en alta tensión con corriente alterna. Los postes, los apoyos pueden llegar a ser muy grandes, en el transporte y distribución de energía eléctrica. Ahí tenemos algún ejemplillo en esos dibujos de torres de alta tensión. Bueno, pues pueden medir 45 metros, incluso 80 metros, etcétera. Oh, es un gigante. Es gigante, pero fíjese, puedo distanciar yo muchos esos apoyos, puedo tener muchos metros de torre a torre, de apoyo a apoyo. Eso teniendo unos conductores, unos cables relativamente sencillos. Si los cables fuesen los que necesitaría yo para el transporte en corriente continua, que vemos que son muchísimo más grandes, muchísimo más pesados, pues imagínese, si en un tendido de corriente alterna puedo tener una torre de 80 metros, pues si los cables fuesen inmensamente más grandes, ¿cómo debería ser esa torre? Pues yo tendría una torre cada pocos metros. Imagínense, aquello sería inviable. Esto, a pesar de que es una obra, digamos, gigantesca, tengo que poner muchas torres, mucha longitud de kilómetros de cable, etcétera. Esto es una inversión grande, pero al final es una inversión, digamos, razonable. Y puedo realizar yo ese tendido a lo largo de mucha distancia, configurar una red eléctrica, conectar unas centrales con otras, unos sitios con otros, crear una red. Yo no uno una central con un pueblo, sino todo está interconectado. Si una central se para, pues funcionará más otra, etcétera, etcétera, y puedo tener esa interconexión y esa seguridad y esa continuidad en el suministro. Bueno, pues estas son las ventajas del uso de la corriente alterna. Al final se ha impuesto, yo tengo mi central eléctrica, mi centro de transformación, me eleva los valores, realizo el transporte, cuando me acerco a las poblaciones disminuyo ese valor de tensión, de manera que no tenga valores peligrosos para las personas, y realizo la distribución en las poblaciones pues ya a baja tensión, a valores de utilización 220 voltios en España y en Europa de forma común, 110 en Estados Unidos, etcétera, etcétera, valores que si te llevas un calambre, te llevas un susto, pero no tiene que ser mortal de necesidad. La peligrosidad, digamos, está muy acotada. ¿Vale? Entonces este es el sistema que tenemos de distribución y transporte de energía eléctrica en corriente continua, que era el que defendía Tesla, que era el que finalmente se ha impuesto. ¿Vale? Tenemos ahí varios ejemplos, con varios dibujos, con varios esquemas, pero básicamente obedece a esos elementos fundamentales: un centro de generación, un elemento, unos transformadores que elevan los valores de tensión,
unas redes de distribución y luego cuando lo vamos a utilizar, pues disminuimos esos valores con unos transformadores también y lo distribuimos en las poblaciones. Este sistema pues a veces es más complejo, hay más interconexiones, pero básicamente esa es su idea, ¿eh? Una central, elevo los valores de tensión, tengo una red de transporte, disminuyo los valores al llegar a las poblaciones, etcétera. Este sería un poco el concepto de distribución y transporte. Esto a veces es como en varios escalones. No lo elevo a 380.000 voltios y de 380.000 voltios a 220 que hay en las casas. Voy realizando como varias etapas, ¿no? Vemos aquí 380.000 voltios, 380 kilovoltios, luego lo disminuyo a 132, lo voy bajando luego a 30 kilovoltios, voy haciéndolo como en varios escalones. Ese esquema sencillo que vimos y fundamental que os presentaba era para entender la idea. Generalmente, bueno, pues está la cosa como más escalonada, ¿vale? Pero esa es la idea global de en la distribución y transporte de energía eléctrica. Vemos aquí esto con unos símbolos. El transformador se suele representar con dos círculos que tienen aquí un espacio en común, etcétera, etcétera. Muy alta tensión, 400, 220, 400.000 voltios, fíjate. Son valores importantes que se utilizan en el transporte de distribución y luego paulatinamente vamos reduciendo los valores, 30 kilovoltios, 20 kilovoltios, de alta a media tensión pasamos, ¿vale? Y luego nos vamos acercando ya a las poblaciones donde podemos tener 220, 230 voltios para su utilización en los hogares. Pues esto es básicamente la idea y el porqué de qué es la corriente alterna, por qué utilizamos corriente alterna. Luego, posteriormente, procederemos a estudiar cómo realizar cálculos con corriente alterna, etcétera, etcétera. Diversas magnitudes, pero este es el porqué y el sentido y la razón de ser del uso de la corriente alterna en la producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Tenemos ahí un centro de transformación y además de los transformadores, pues hay unos elementos para que nos entendamos, una especie como de interruptores para establecer el paso o interrumpir el paso a lo largo de varias de las líneas de alta tensión, de transporte y distribución. ¿Vale? Pero el elemento, digamos, estrella en el centro, pues en el centro de transformación, pues lógicamente es el transformador, que eleva esos valores de tensión, elevándolos y posteriormente disminuyéndolos para su uso. Tenemos aquí varias imágenes de centros de transformación, ¿vale? Y bueno, y posteriormente ya vamos a estudiar el porqué de esa forma de onda en corriente alterna, etcétera, etcétera. Pues ya con esto, como primera toma de contacto con la corriente alterna, pues yo creo que puede ser suficiente para que nos hagamos idea de qué es la corriente alterna y por qué la utilizamos.